Where I'm from, Bogota, the capital, we're up in the mountains. The typical music of our region is bambuco, pasillo, torbellino, guabina, and it is music that for many years it just started falling away and dying into niche markets, to the point where even in my generation, we shunned bambuco, We liked the rock and roll and the stuff from elsewhere. And in the last 10 years, there's been a huge renaissance of all of the Colombian Andean folk music. The Quinteto Leopoldo Federico is one of those groups that's doing a renaissance, bringing Colombian folk music, getting the best composers, the best arrangers, who have written music exclusively for the album that we're going to be recording tomorrow, and music that you're going to be hearing here for the first time ever. These are all, many of the works you're going to be heard tonight are world premieres. Anyway, without any further ado, I want to invite to the stage the Quinteto Leopoldo Federico from Colombia. Bueno, pues este concierto fue estupendo porque, había bastante expectativa entre nosotros y también entre el público. Además que estamos tocando una música diferente al primer disco, que es música colombiana. Entre nosotros hubo una conexión, fue un concierto lindo. Estoy muy contento, muy feliz con la energía que surgió de este concierto, porque tocamos en el lugar donde grabamos nuestro primer disco. Fue volver a calentar la música, que sonara acá la música. Estoy muy contento porque tocamos acústicamente, ningún instrumento se amplificó. Eso para un músico es lo mejor que hay. Y ya siento que calentamos la sala para los días que se vienen, para la grabación. Con este nuevo proyecto que comenzamos mañana, mejor dicho, no tengo palabras para expresar la admiración que siento por el Quinteto Leopoldo Federico y por toda la música de todos los arreglistas y compositores que contribuyeron para este trabajo. Ahora surgió este segundo disco muy especial porque hacemos música de nuestro país, música original escrita para el quinteto. Y Alejandro, por supuesto, también se prendió, me invitó nuevamente a la universidad. Y mucho más allá de la amistad que tenemos, me encanta y me da mucha seguridad su profesionalismo. No deja cosas al azar, a la duda. Cada día, antes de cada día nos dice que vamos a hacer al otro día, todo está bien pensado, los horarios, no hay nada a la improvisación. Lo único que quiero enseñar después de que haga el afinador, esa es la prueba de sonido final, sería digamos que 5:30, es con la concha acústica. Y ahí es donde tomamos la determinación si realmente se necesita el ampli del bajo o lo demás.
Hoy vamos a empezar con La Cucharita, un arreglo que hice en honor al maestro Jorge Velosa. Después por la tarde vamos a grabar Pa' qué más, un tema de una danza de Germán Darío Pérez. Hey. Nice. Cool. It's great. I love recording acoustic music in general, and this is particularly interesting and fun music to work with. The musicians are great, and that of course always makes the experience a lot more enjoyable. Half, like right there. I think so. Well, I would ask Alejandro to be sure, but I think so. I mean, music is more important than recording. Estar los 5 acá construyendo un proyecto para mostrar nuestra música fuera del país y poder grabar en esta universidad, pues realmente es muy emocionante. Creo que la sensación estos días preparándonos para la grabación ha sido pues de unión, de emoción y realmente de mucha expectativa. Y no, esto es un proyecto muy lindo. Para mí, la mayor satisfacción que tengo es poder traer música de mi país, no solamente a este escenario, sino al mundo entero a través de estas grabaciones. Y me siento muy orgulloso de poder ser parte como de ese proceso de divulgación, de registro, de realmente mostrar lo lindo que es la música de nuestro país, el talento que tenemos con los intérpretes, como son los miembros del Quinteto Leopoldo Federico, pero también de los compositores y arreglistas que tenemos en nuestro país. Este trabajo es importante por muchas razones. Bueno, es un trabajo colombiano, está realizado por colombianos, por el talento colombiano en la ejecución de los instrumentos. Y algo importante es que le está dando espacio a la juventud, a los nuevos valores que componen. Estamos grabando este disco en bloque, entonces el bloque es decir, todos los músicos en el mismo espacio, tocando al tiempo. Entonces para uno como ingeniero eso presenta muchos problemas en cuanto a que así como uno graba en bloque hay que editar en bloque y también que se cola un poco de un sonido de un instrumento en el otro, entonces hay que buscar aislar entre lo más posible que cada micrófono solamente esté capturando lo de ese instrumento. Creo que es un proyecto espectacular, tiene una sonoridad única, es de lo más original y de lo mejor que ha salido en los últimos años en la música andina colombiana. Amigos, el que no toma es Pacho, el guitarrista Francisco. Él es más bien cuidadoso con su salud, muy cuidadoso. El más tintero creo que somos Alberto y yo, si es que no lo soy yo porque mi esposa me acostumbró a esto. Han hecho apuestas muy fuertes, por ejemplo, por el folclore, quien lo creyera, no solo argentino por el formato, sino por nuestro folclore, lo todavía más importante. Y es renovador porque el solo hecho de escuchar nuestra música andina colombiana en otro formato tan de otro estilo y tan de otro país, tan perteneciente a Argentina, por decirlo de esta manera, pues yo creo que le da un aire nuevo a nuestra música colombiana. Es uno de los grupos definitivamente de proyección internacional en Colombia.
muchachos? ¿Alguna nota específica? Casi perfecto. Sí, yo varias. Yo omití. Yo también, pero quiero oírlas. Yo al final me equivoqué o no toqué una parte. La coda no salió bien. El final, la R. Y yo no toqué unas notas en la P. Daniel, sol sostenido del fa fa sol, fa sol sol. Vamos, hagámoslo, no sale de una, vamos, por favor. Sí, es que venimos de un viaje ya de más de 8 días. Más de 8 días. Ando durmiendo en lugares que no son Durmiendo nuestras casas. Con Pacho. ¿Se acabó el café? Tratamos de empezar con un tema. Son 3 días de grabación y cada día tratamos de empezar con un tema que el grupo considera difícil o de los que han sido más difíciles de ensamblar. Y pienso que al comienzo del día todos estamos más frescos y más descansados para empezar con algo así. También tiene la contra que así como estamos de descansados, estamos también como recién levantados y fríos y despistados en parte. O sea, concentrarse no es tan... Es lo bueno que estamos relajados, pero no nos concentramos así enseguida como cuando ya venimos grabando 1 o 2 horas. Pero bueno, va a salir bien después de este café. Normalmente yo no puedo dormir tan bien porque me duele un poco el cuello, entonces sacar así ha sido un poco difícil. Pero pues nada, no, chévere, igual estoy muy emocionado por grabar y bueno, toca es como despertarse, el café igual está cargado, entonces sé que va a hacer su trabajo y vamos a grabar bien chévere. Bueno, y hoy estamos aquí arrancando día 3 de grabación, después de 2 días de mucho laburo y la verdad está quedando bien. Cansado pero contento. Mucho café para que quede bien. Sí, mucho pa' qué más, para que quede. Lo que tal vez toca repetir varias veces, compás 5 y 6. El plan de hoy es, ahorita en la mañana vamos a grabar 2 temas, Bella Vista, del maestro Lucas Saboya, y... Como cuando era triste, de Carlos Guzmán, el mismo compositor de El Gato Sur, el famoso Gato Sur. Que es un temazo. Y por la tarde vamos a grabar Y Vivirás, una canción de María Isabel Saavedra, con arreglo de Germán Darío Pérez, para el quinteto. El primer tema cantado que graba el quinteto. Para este disco decidí invitar a una cantante, además la cantante es una cantautora muy importante en nuestro país, y ya que pues, la temática es música andina colombiana, decidí convocar a esta compositora que le ha aportado tanto a la música, con música por supuesto y con unas letras increíbles. Entonces vamos a tocar una danza de ella que se llama Y Vivirás. Nota de paso, cromática, violín bajando, ¿no? Sí hace un poco de clash ahí, pero la justificación que yo le doy al asunto es la siguiente, y es instrumentos percutidos, instrumento melódico, línea descendiente, que hay un clash de novena bemol, sí, que suena rico. Aquí los yaceros dicen que hay ningún problema. Ahora pues voy a llamar a Lucas a preguntarle si por ahí perdemos tiempo.
Es un pasillo muy lírico, un pasillo que también tiene, digamos, algunas armonías no tradicionales, pero que apoyan un poco esa idea de la melodía, que es lo más importante en una pieza como estas. Tal vez por esto el quinteto o su director Giovanni decidió pedirme que hiciera un arreglo. Creo que es una pieza que casa muy bien en un formato como el quinteto de Leopoldo Federico, que es un formato que, como dice un amigo compositor, también tiene defensa, medio y delantera, y tiene todo el potencial expresivo para llevar a buen término una pieza lírica como esta. Ha sido enriquecedor para mí aprender de ellos. Sé que será un producto lleno de alma, de corazón, pero sobre todo de talento colombiano, de talento mixto, porque todos los seres que han participado le han puesto, además de amor, una genialidad y una singularidad muy especial. Así que me siento feliz de participar como compositora en este proyecto y estar acompañando al Quinteto Leopoldo Federico. Que ahora somos el espejo de tu carne, de tus versos, un pedazo de tu ser. Antes de que te vuelvas a ver, de que te abrace fuerte la vejez, que te olvides de mi nombre, de lo mucho que te quise por hacernos madurar y crecer. Antes de que se hace recuerdo, yo te quiero recordar. Cuando ya no esté tu cuerpo, permanecerá tu alma, la que siempre voy a amar. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. Y vivirás en cada corazón, en cada uno de los que amaste, de quien te amó. Antes de que ya sea tarde quizá, quiero dar gracias por lo que me das. Decir a tiempo que no importa que te vayas o te quedes, porque siempre vas a estar. Antes de apagar la luz, te daré las buenas noches. Ya sembraste lo importante, la semilla de algo grande, lo que somos de verdad. Y vivirás en el mismo lugar, tu misma casa, tu misma esquina, tu mismo mar. En cada uno de los que amaste, de quien te amó.